Mi familia se saltó mi boda, llamándola un evento trivial para alguien en el fondo, y me dijeron que no los molestara. Luego mi madre publicó videos de vacaciones en Hawái con la familia de mi hermano. Un mes después, me llamaron diciendo, no se han realizado los pagos del préstamo. Así que les dije, no me contacten por asuntos triviales. Sentí que el aire me faltaba mientras miraba fijamente la pantalla de mi teléfono. Las fotografías de mi madre, mi padre y mi hermano Carlos con su esposa e hijos disfrutando de un lujoso resort en Hawái, inundaban mi feed de Instagram. Sonrisas radiantes, cócteles coloridos, puestas de sol perfectas, una verdadera postal familiar. Lo que hacía que mi estómago se retorciera no eran las imágenes en sí, sino la fecha. Exactamente una semana después de mi boda, a la que ninguno de ellos asistió alegando problemas financieros, y que era un evento trivial para alguien como yo. Mi nombre es Lucía Méndez, tengo 29 años, y toda mi vida he sido la hija invisible para mi familia tóxica, mientras Carlos, mi hermano mayor, siempre fue el centro de atención, el orgullo de mis padres. Yo me convertí en poco más que una sombra en nuestra dinámica familiar. Sus logros eran celebrados con fiestas elaboradas. Los míos, cuando mucho, recibían un mensaje de texto. El favoritismo hacia él era tan evidente que hasta los vecinos lo comentaban, pero nunca imaginé que llegarían al punto de faltar a mi boda. 3 meses antes de mi matrimonio con Daniel, les envié las invitaciones personalmente. Viajé 5 horas hasta la casa de mis padres para entregarlas en mano, esperando que el gesto les mostrara cuánto significaba para mí su presencia. Mi madre las recibió con una sonrisa forzada, mientras mi padre apenas levantó la vista de su periódico. Veremos si podemos ir, Lucía. Sabes que la situación económica no está fácil, dijo ella, guardando los sobres en un cajón como quien guarda publicidad no solicitada. Sentí un nudo en la garganta, pero me limité a asentir. Después de todo, estaba acostumbrada a sus desaires. 2 semanas antes de la boda, recibí un mensaje de mi madre. Lo sentimos, pero no podremos asistir. Tu padre no se siente bien y no tenemos dinero para el viaje. Además, es solo una firma, no es como si fuera algo importante. No nos molestes con esto, tenemos suficientes problemas reales. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Solo una firma? Era el día más importante de mi vida, y para ellos no significaba nada. Daniel me encontró llorando en el sofá, con el teléfono aún en la mano. ¿Qué pasó, amor?, preguntó, sentándose a mi lado. Le mostré el mensaje y vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a indignación. Lucía, no merecen tus lágrimas, me dijo, abrazándome con fuerza. Haremos una boda hermosa, con o sin ellos. Y así fue. Nos casamos rodeados de amigos y de la familia de Daniel, quienes me habían acogido como a una hija más desde el primer día. La venganza nunca había sido parte de mi naturaleza. Siempre fui la que perdonaba, la que entendía, la que cedía. Incluso cuando decidí prestarles $30,000 a mis padres 3 años atrás, lo hice sin dudar. Ellos necesitaban el dinero para reparaciones urgentes en la casa y prometieron devolverlo en cuotas mensuales. Nunca lo hicieron, por supuesto, pero tampoco les reclamé. Era mi forma de buscar su aprobación, de comprar un poco del amor que siempre le dieron libremente a mi hermano. Pero ver esas fotos en Hawái, justo después de que me dijeran que no tenían dinero para asistir a mi boda, fue la gota que colmó el vaso. Especialmente porque uno de los videos mostraba a mi madre diciendo: «Gracias, Carlos, por este maravilloso regalo. Eres el mejor hijo que unos padres podrían desear». La rabia me consumió. No era solo el dinero del préstamo lo que me dolía. Era la constante confirmación de que yo nunca sería suficiente para ellos. Decidí bloquearlos en todas mis redes sociales. No quería ver más de su perfecta vida familiar de la que yo no formaba parte. Daniel me apoyó completamente. «Es hora de establecer límites», me dijo. Y tenía razón. Durante un mes entero, disfruté de una paz que no había conocido antes. Sin sus críticas, sin sentirme constantemente comparada con Carlos, sin ese dolor sordo de no ser suficiente. Pero la paz no duró. Una mañana, mientras desayunábamos antes de ir al trabajo, mi teléfono sonó. Era un número que conocía demasiado bien, mi padre. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice, poniendo el altavoz para que Daniel también pudiera escuchar. «Lucía», la voz de mi padre sonaba tensa, controlada. «Tenemos un problema. El banco nos ha enviado un aviso. Los pagos del préstamo no se han realizado en los últimos 3 meses». Me quedé en silencio por unos segundos, procesando sus palabras. Daniel me miró, apretando mi mano en señal de apoyo. «Lucía, ¿me estás escuchando?», insistió mi padre. «Sí, te escucho».
respondí con una calma que no sabía que poseía. ¿Y por qué me llamas a mí por esto? Porque tú eres la garante del préstamo, dijo como si fuera obvio. Si no pagamos, tu crédito se verá afectado. Necesitamos que nos ayudes con dinero para ponernos al día. Una risa incrédula escapó de mis labios. Déjame ver si entiendo. No pudieron asistir a mi boda por problemas financieros, pero sí pudieron ir a Hawái con Carlos y su familia. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el clavo. Podía imaginar a mi padre buscando desesperadamente una excusa convincente. Eso fue un regalo de tu hermano, balbuceó finalmente. No podíamos rechazarlo. Sabes lo mucho que ha trabajado para llegar donde está. Claro, respondí, y aparentemente también trabajó lo suficiente para que ustedes puedan permitirse ignorar sus obligaciones financieras. Lucía, la voz de mi padre se volvió más dura. No seas infantil. Esto es serio. Necesitamos $15,000 para ponernos al día con el banco. Respiré hondo antes de responder. Lo siento, papá, pero no puedo ayudarlos. Como dijiste antes de mi boda, no deben molestarme con asuntos triviales. Ustedes tienen problemas reales que atender. ¿Qué? Esto no es un juego, Lucía. Podríamos perder la casa. No me contacten por asuntos triviales, repetí, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Adiós, papá. Colgué antes de que pudiera responder. Daniel me abrazó inmediatamente, entendiendo lo difícil que había sido para mí. Estoy orgulloso de ti, me susurró. Era necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más desesperados. Mi madre, mi padre, incluso Carlos, todos intentaban contactarme. No respondía a ninguno. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. La justicia parecía estar de mi lado finalmente. Una semana después, mientras estábamos preparando la cena, alguien llamó a nuestra puerta. Daniel fue a abrir mientras yo seguía cortando verduras. Cuando escuché la voz de mi madre en la sala, el cuchillo casi se me cae de las manos. Lucía, por favor, necesitamos hablar, dijo mi madre, parada en el umbral de la cocina. Se veía cansada, con ojeras pronunciadas y el cabello sin su habitual peinado perfecto. A su lado, mi padre mantenía la mirada baja, algo inusual en él. No recuerdo haberlos invitado, respondí, continuando con mi tarea de cortar verduras. Daniel, ¿tú los invitaste? Daniel, que había regresado a la cocina, negó con la cabeza. No, pero insistieron en que era urgente. Por favor, hija, intervino mi padre, usando un tono suave que nunca había empleado conmigo. Solo queremos conversar. El banco ha programado el remate de la casa para el próximo mes si no pagamos lo atrasado. Dejé el cuchillo y me limpié las manos con un paño, tomándome mi tiempo. ¿Y qué esperas que haga yo? Ya les dije que no puedo ayudarlos. No vinimos a pedirte dinero, se apresuró a aclarar mi madre. Bueno, no exactamente. Vinimos a disculparnos por lo de tu boda y a explicarte nuestra situación. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ahora quieren disculparse? ¿Después de ignorar mi boda? ¿De llamarla un evento trivial? ¿Después de irse de vacaciones a Hawái mientras me decían que no tenían dinero? Mi madre tuvo la decencia de sonrojarse, pero mi padre mantuvo su expresión estoica. Cometimos un error, Lucía, lo reconocemos, pero ahora realmente necesitamos tu ayuda. Daniel, que había permanecido en silencio, habló finalmente. Creo que deberíamos sentarnos todos. Esta conversación no va a ser corta. Nos trasladamos a la sala. Mis padres se sentaron juntos en el sofá, mientras Daniel y yo ocupamos los sillones individuales frente a ellos. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse. Hablen, dije secamente. Tienen 10 minutos. Mi madre comenzó a explicar que la situación financiera familiar era mucho peor de lo que habían admitido. Mi padre había perdido su trabajo 6 meses atrás y estaban viviendo de sus ahorros y de la ayuda ocasional de Carlos. El viaje a Hawái había sido, efectivamente, un regalo de mi hermano, pero según ella, no podíamos rechazarlo sin ofenderlo. Entonces, prefirieron ofenderme a mí, señalé. Como siempre. No es así, protestó mi madre. Tú siempre has sido más comprensiva, más independiente. Sabíamos que lo entenderías. ¿Entender qué exactamente? Que soy tan insignificante para ustedes que ni siquiera merezco su presencia en el día más importante de mi vida, que prefieren mantener la imagen de familia perfecta con Carlos que ser honestos conmigo. Mi padre se removió incómodo en su asiento. Lucía, sabes que te queremos. Solo que Carlos, él es más sensible.
Necesita más atención. ¿Más sensible? Repetí incrédula. El exitoso empresario que presume constantemente de sus logros necesita más atención que la hija a la que han ignorado toda su vida. Mis padres intercambiaron miradas, como si estuvieran confirmando silenciosamente algo que ya sabían. Mi madre suspiró profundamente antes de continuar. Hay algo que no sabes, Lucía. Algo sobre Carlos que explicaría muchas cosas. Daniel apretó mi mano, presintiendo que lo que venía no sería fácil de escuchar. Carlos tiene problemas, continuó mi madre. Graves problemas con el juego. Todo ese éxito que muestra. Gran parte es una fachada. Está endeudado hasta el cuello. La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Mi perfecto hermano mayor, el orgullo de la familia tóxica, tenía problemas de juego. Era difícil de creer. El dinero que te pedimos prestado hace 3 años, intervino mi padre, no fue para reparaciones en la casa. Fue para pagar una deuda de Carlos con gente peligrosa. La incredulidad dio paso a la ira. ¿Me mintieron? ¿Usaron mi dinero para cubrir las deudas de juego de Carlos? ¿Y ahora vienen a pedirme más? No es tan simple, se defendió mi madre. Carlos amenazó con suicidarse si no lo ayudábamos. Estaba desesperado, y ahora estamos atrapados en un círculo vicioso. Le seguimos prestando dinero, pensando que esta vez sí cambiaría, pero sigue apostando. ¿Y el viaje a Hawái? Pregunté, recordando las sonrientes fotos familiares. ¿También fue para ayudarlo? Mi padre bajó la mirada. El viaje fue una fachada. Carlos necesitaba impresionar a unos inversionistas y nos pidió que fingiéramos ser la familia perfecta. Nos pagó el viaje, pero realmente estábamos allí trabajando, por así decirlo. Cada nueva revelación era como un puñetazo en el estómago. No solo había sido ignorada toda mi vida en favor de mi hermano, sino que además me habían mentido sistemáticamente. ¿Por qué me cuentan esto ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque necesitamos tu ayuda, Lucía, confesó finalmente mi madre. No solo para el préstamo del banco. Carlos ha tomado prestado dinero de personas muy peligrosas. Ha puesto nuestra casa como garantía sin nuestro conocimiento. Si no pagamos, no solo perderemos el techo sobre nuestras cabezas, podríamos estar en peligro físico. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Daniel me miraba, preocupado, mientras yo intentaba procesar toda esta nueva información. ¿Cuánto?, pregunté finalmente. ¿Cuánto necesitan exactamente? Mi madre y mi padre intercambiaron miradas nuevamente. $50,000, respondió mi padre en voz baja. La cifra me dejó sin aliento. Era más del doble de lo que les había prestado anteriormente, y que nunca me habían devuelto. No tenemos esa cantidad, dije finalmente. Ni siquiera cerca. Lo sabemos, respondió mi madre, pero pensamos que quizás podrías ayudarnos a conseguirla. Tienes un buen trabajo, y Daniel también. Quizás un préstamo bancario. ¿Están sugiriendo que nos endeudemos por los problemas de Carlos?, intervino Daniel, visiblemente molesto. Después de cómo han tratado a Lucía todos estos años, mi padre se puso a la defensiva. Esto es un asunto familiar. No esperamos que lo entiendas. Daniel es mi familia ahora, respondí firmemente. La familia que elegí, y tiene todo el derecho a opinar sobre algo que nos afectaría a ambos. La expresión herida de mi madre me habría afectado en el pasado, pero ya no. Años de favoritismo hacia Carlos me habían endurecido. Necesitamos tiempo para pensar, dije finalmente. No puedo darles una respuesta ahora mismo. No tenemos mucho tiempo, insistió mi padre. El plazo vence en 2 semanas. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Es lo mejor que puedo ofrecerles por ahora. Les haré saber nuestra decisión. Reluctantes, mis padres se levantaron también. En la puerta, mi madre intentó abrazarme, pero me mantuve rígida. Te queremos, Lucía, susurró. Siempre lo hemos hecho, aunque no hayamos sabido demostrarlo. Después de que se fueron, me derrumbé en el sofá, emocionalmente agotada. Daniel se sentó a mi lado, abrazándome en silencio por varios minutos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Suspiré profundamente. No lo sé. Por un lado, son mis padres y están en peligro. Por otro, han permitido que Carlos arruine sus vidas y ahora quieren arrastrarnos a nosotros también. Cualquiera que sea tu decisión, te apoyaré, me aseguró Daniel. Pero pienso que merecemos saber toda la verdad antes de comprometernos a algo así. Tenía razón, por supuesto. Había demasiadas piezas sueltas en la historia de mis padres. Y si iba a considerar ayudarlos, necesitaba hablar con la fuente del problema, mi hermano Carlos. Al día siguiente le envié un mensaje. Necesitamos hablar. Solos. Es sobre el dinero que les debes a nuestros padres y a esas personas peligrosas. Su respuesta llegó casi instantáneamente.
No sé de qué hablas. Nuestros padres están exagerando como siempre. Típico de Carlos. Negarlo todo y minimizar la situación. Pero esta vez no iba a funcionar. O hablamos cara a cara, o le contaré a tu esposa e hijos sobre tus problemas de juego y tus deudas. Tu elección. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. Está bien, mañana, en el café del centro comercial. A las 2 p.m. Ven sola. El café estaba casi vacío cuando llegué, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver la entrada. Pedí un café americano y esperé, repasando mentalmente lo que quería decir. Carlos llegó puntual, algo inusual en él. Siempre había presumido de que el tiempo de los exitosos vale más, justificando así sus constantes retrasos. Vestía un traje caro y reloj de marca, manteniendo la imagen de empresario próspero que tanto le gustaba proyectar. Sin embargo, notaba algo diferente en él, una tensión en su rostro, ojeras pronunciadas, el pelo ligeramente descuidado, pequeños detalles que solo alguien que lo conociera bien podría notar. Lucía. Me saludó secamente, sentándose frente a mí. Hagamos esto rápido. Tengo una reunión importante en 1 hora. Siempre tan ocupado, comenté con ironía. Me pregunto si tus reuniones son con inversionistas o con tus acreedores. Su rostro se endureció. No sé qué te han contado nuestros padres, pero están exagerando. Tengo algunos problemas financieros temporales. Nada más. ¿Temporales? Repetí. ¿Poner la casa de nuestros padres como garantía sin su conocimiento es un problema temporal? Carlos desvió la mirada, claramente incómodo. Un camarero se acercó a tomar su orden, dándonos un breve respiro en la tensa conversación. Pidió un espresso doble y esperó a que el empleado se alejara antes de continuar. Mira, las cosas se complicaron un poco. Hice algunas inversiones que no salieron como esperaba. Tuve que buscar financiamiento alternativo. Financiamiento alternativo, repetí. ¿Así llamas a los prestamistas? Baja la voz, siseó, mirando alrededor nerviosamente. No es lo que piensas. Son inversionistas privados, solo que con términos un poco más estrictos. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Tengo grabada toda la conversación con nuestros padres. Hablaron de personas peligrosas, de amenazas. ¿También es una exageración? El espresso llegó, y Carlos lo bebió de un solo trago, como si necesitara la cafeína para enfrentar esta conversación. ¿Qué quieres, Lucía? ¿Viniste a regodearte? ¿A ver cómo el hermano perfecto finalmente la caga? Quiero la verdad, respondí firmemente. Todo. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿Y cómo llegaste a este punto? Carlos soltó una risa amarga. ¿Por qué te importa ahora? Nunca has sido parte de mi vida. Siempre fuiste la hermana distante, la que se fue y apenas mantiene contacto. Su intento de culparme me enfureció. ¿En serio, Carlos? ¿Yo me alejé? ¿No fueron tú y nuestros padres quienes me excluyeron sistemáticamente? ¿Quiénes faltaron a mi boda llamándola un evento trivial? Vi un destello de vergüenza cruzar su rostro, rápidamente reemplazado por su habitual expresión de superioridad. Teníamos nuestras razones, murmuró. Sí, estaban muy ocupados en Hawái, aparentando ser la familia perfecta mientras me mentían. Carlos suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Por un momento, vi al niño que había sido mi hermano, antes de que el favoritismo de nuestros padres lo transformara en este hombre arrogante. Está bien, dijo finalmente. Te contaré todo. Pero no aquí. Salimos del café y caminamos hasta su auto, un BMW último modelo que probablemente no podía permitirse realmente. Una vez dentro, Carlos pareció desinflarse, como si mantener su fachada en público requiriera toda su energía. Comenzó hace unos 5 años, empezó. Un pequeño casino en el centro. Solo iba ocasionalmente, para cerrar tratos con clientes. Pero empecé a ir solo, apostando cantidades cada vez mayores. Al principio ganaba lo suficiente para justificarlo. Luego empecé a perder. Su relato continuó, detallando cómo sus pérdidas aumentaron, cómo comenzó a pedir préstamos para cubrir deudas anteriores, cómo su negocio inmobiliario empezó a sufrir porque estaba más preocupado por recuperar lo perdido que por atender a sus clientes. Actualmente debo cerca de $200,000, confesó finalmente. 50,000 a un prestamista que amenazó con lastimar a nuestra familia si no pago en 2 semanas. El resto a bancos y tarjetas de crédito. La cifra me dejó sin aliento. Era una cantidad astronómica, mucho mayor de lo que había imaginado. ¿Y nuestros padres? ¿Cómo los involucraste en esto? Carlos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Al principio solo les pedí pequeños préstamos. Luego, cuando las cosas empeoraron, les pedí que fueran garantes de un préstamo mayor. No sabían para qué era realmente el dinero. Les dije que era para expandir mi negocio.
¿Y la casa? Eso fue hace 3 meses. Estaba desesperado. Falsifiqué la firma de papá en unos documentos. El prestamista sabe que la casa no está realmente a mi nombre, pero no le importa. Si no pago, enviará a sus cobradores de todas formas. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de sus mentiras y la desesperación que debió sentir para llegar a tales extremos. ¿Tu esposa lo sabe?, pregunté finalmente. Carlos negó con la cabeza. Elena cree que estamos perfectamente. Le he ocultado todo. Las tarjetas a su nombre, las hipotecas. No tiene idea. ¿Y el viaje a Hawái? ¿También fue una mentira? Fue real, pero no lo pagué yo. Fue el prestamista. Quería verificar que la casa de nuestros padres realmente existía y valía lo que yo decía. Envió a alguien a vigilarnos durante toda la semana. Por eso insistí tanto en que nuestros padres vinieran. Necesitaba mantener la apariencia de que todo estaba bien, que éramos una familia unida y próspera. La ironía de la situación no se me escapaba. Mientras yo lloraba sola por su ausencia en mi boda, ellos estaban actuando en una farsa orquestada por un prestamista peligroso. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque necesito tu ayuda, Lucía, admitió Carlos. No tengo a quién más recurrir. Todos mis amigos se han alejado. Mis socios de negocio no confían en mí. Tú eres mi última esperanza. La desesperación en su voz era palpable, pero no podía evitar sentir que seguía manipulándome, usando mi compasión como había usado a nuestros padres. ¿Qué hay de la herencia de la abuela?, pregunté de repente, recordando un detalle importante. Ella te dejó una suma considerable cuando falleció. Carlos se tensó visiblemente. ¿Cómo sabes eso? La abuela me lo contó antes de morir. Dijo que te había dejado $100,000 para que los invirtieras sabiamente. Ese dinero se fue hace tiempo, murmuró. Lo perdí en una noche particularmente mala en el casino. La decepción me invadió. Nuestra abuela había adorado a Carlos, confiando en que haría buen uso de su legado, y él lo había dilapidado en una mesa de juego. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté finalmente. No tengo $200,000, ni siquiera 50,000, pero tienes un buen crédito, respondió rápidamente. Podrías pedir un préstamo o ser garante de uno nuevo para mí. Solo necesito salir de este apuro inmediato. Luego venderé algunas propiedades y te devolveré todo. Lo juro. Más promesas vacías, más manipulación. La historia se repetía una vez más. Necesito tiempo para pensar, dije, abriendo la puerta del auto. Esto es mucho para procesar. No tenemos tiempo, Lucía, insistió sujetando mi brazo. Estos tipos no bromean. Ya han amenazado a papá una vez. La próxima vez podrían hacerle daño, o a mamá o a Elena y los niños. Me solté de su agarre. Te llamaré mañana con mi decisión. Salí del auto sintiéndome abrumada. La situación era peor de lo que había imaginado. No solo estaban en juego las finanzas de mis padres, sino potencialmente su seguridad física. Esa noche, Daniel y yo tuvimos una larga conversación. Le conté todo lo que Carlos me había revelado, sin omitir ningún detalle. Es una locura, dijo Daniel después de escucharme. Carlos ha arrastrado a toda la familia a un pozo sin fondo, y ahora quiere arrastrarnos a nosotros también. Lo sé, respondí, pero son mis padres, y por mucho que me hayan lastimado, no puedo simplemente abandonarlos si están en peligro real. Daniel me abrazó con fuerza. Cualquiera que sea tu decisión, estaré a tu lado, pero creo que deberíamos ser muy cuidadosos. Si decidimos ayudar, debe ser bajo nuestros términos. Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama mientras consideraba todas las opciones. Por la mañana, había tomado mi decisión. Llamé a Carlos y concerté una reunión, esta vez incluyendo a nuestros padres y a Daniel. Era hora de que todos nos enfrentáramos a la verdad juntos. Elegimos un restaurante tranquilo para nuestro encuentro. Llegamos primero Daniel y yo, seguidos por mis padres y finalmente Carlos, quien parecía aún más tenso que el día anterior. Gracias por venir. Comencé una vez que todos estuvimos sentados. He estado pensando mucho en su situación, y estoy dispuesta a ayudar, pero con condiciones. Vi cómo el alivio inundaba los rostros de mis padres y de Carlos, pero no duró mucho. Estas son mis condiciones, continué. Primero, no pediré un préstamo a mi nombre, ni seré garante de uno nuevo. En lugar de eso, venderé algunas acciones que tengo y les prestaré $30,000. Es todo lo que puedo ofrecer. Pero necesitamos 50,000. Interrumpió Carlos, ansioso. Déjame terminar. Lo corté. Segundo, este préstamo será oficial, con un contrato legal redactado por un abogado. Incluirá un plan de pagos estricto y consecuencias claras si no se cumple. Mi padre frunció el ceño. ¿Un contrato entre familia? Eso es innecesario, Lucía. Es absolutamente necesario, intervino Daniel.
La última vez que les prestó dinero, nunca lo devolvieron. Y tercero, continué, Carlos debe buscar ayuda profesional para su adicción al juego. Terapia, jugadores anónimos, lo que sea necesario. Sin eso, no hay trato. Carlos se movió incómodo en su asiento. No soy un adicto, solo tuve una mala racha. Llámalo como quieras, respondí. Pero esa es mi condición. O buscas ayuda, o no hay dinero. Se produjo un silencio tenso mientras mis condiciones flotaban en el aire. Finalmente, mi madre habló. Aceptamos tus términos, Lucía. Y, gracias. Sé que no lo merecemos después de cómo te hemos tratado. No lo hago por merecer, aclaré. Lo hago porque, a pesar de todo, son mi familia. Pero esto marca un antes y un después en nuestra relación. Ya no seré la hija invisible que aguanta todo sin protestar. Mi padre asintió lentamente, como si estuviera viendo a una versión de mí que nunca había conocido antes. Carlos parecía resignado, pero también algo aliviado, como si parte de la enorme carga que llevaba se hubiera aligerado un poco. Mientras salíamos del restaurante, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí incómoda con su contacto. Eres más fuerte de lo que nunca te dimos crédito, susurró. Y te prometo que esta vez será diferente. Quería creerle, realmente quería hacerlo. Pero los años de desilusiones me habían enseñado a ser cautelosa. La verdadera prueba vendría con el tiempo, con acciones, y no solo con palabras bonitas en un momento de necesidad. Veremos, respondí, separándome suavemente. El tiempo lo dirá. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Vendí mis acciones. Firmamos el contrato legal que Daniel insistió en que preparara un abogado de confianza y transferimos los $30,000 a la cuenta de mis padres. Carlos consiguió los $20,000 restantes vendiendo su auto de lujo. Una decisión que claramente le dolió, pero que era necesaria. El prestamista fue pagado justo antes del plazo límite, eliminando la amenaza inmediata. Sin embargo, todavía quedaban las deudas con bancos y tarjetas de crédito. Para abordar ese problema, ayudé a Carlos a elaborar un plan financiero estricto. Vendería 2 de sus propiedades de inversión, reduciría drásticamente sus gastos y trabajaría con un asesor financiero para reestructurar sus deudas restantes. También cumplió su promesa de buscar ayuda para su adicción al juego. Comenzó a asistir a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana y programó sesiones con un terapeuta especializado en adicciones. Al principio lo hizo a regañadientes, solo para cumplir con mi condición, pero gradualmente empezó a reconocer la gravedad de su problema. Mis padres, por su parte, parecían genuinamente arrepentidos por su comportamiento pasado. Mi madre me llamaba regularmente, no para pedir algo, sino simplemente para hablar. Mi padre, siempre más reservado, me envió una carta manuscrita disculpándose por años de favoritismo hacia Carlos y por haber minimizado mis logros. Siempre fuiste la fuerte, escribió, tan independiente desde pequeña que nos convencimos de que no necesitabas tanta atención como tu hermano. Fue un error terrible, y espero que algún día puedas perdonarnos. Era un comienzo, pero sabía que reconstruir nuestra relación llevaría tiempo y esfuerzo de ambas partes. La justicia que tanto había anhelado parecía estar finalmente manifestándose, aunque de formas que nunca hubiera imaginado. 3 meses después de nuestra intervención, organizamos una cena familiar en nuestra casa. Era la primera vez que nos reuníamos todos sin que hubiera una crisis de por medio. La tensión inicial dio paso gradualmente a una camaradería cautelosa. Carlos, más delgado y con un aspecto más saludable de lo que lo había visto en años, incluso bromeó sobre su nuevo estilo de vida frugal. Nunca pensé que diría esto, comentó mientras ayudaba a Daniel a servir el postre. Pero hay algo liberador en vivir con menos, sin la presión constante de aparentar, de mantener una imagen que no podía permitirme. «Te queda bien la humildad», respondí, sorprendida por la sinceridad que detectaba en su voz. La velada continuó tranquilamente hasta que, al final de la noche, Carlos pidió un momento para hablar. «Quiero agradecerles a todos», comenzó, visiblemente nervioso, «especialmente a ti, Lucía. Hace 3 meses estaba al borde del abismo, a punto de perderlo todo. Mi matrimonio, mi libertad, posiblemente incluso mi vida. Ustedes me tendieron la mano cuando menos lo merecía». Hice una pausa, luchando visiblemente contra la emoción. No recordaba haberlo visto así de vulnerable antes. En las reuniones de jugadores anónimos, aprendemos a hacer enmiendas con aquellos a quienes hemos lastimado. Y nadie ha sufrido más por mis acciones que esta familia, especialmente tú, Lucía. Te excluí deliberadamente durante años,
celoso de tu fuerza y tu independencia. Contribuí al favoritismo de nuestros padres, disfrutando ser el centro de atención a tu costa. Sus palabras me impactaron. Nunca esperé una admisión tan directa de su parte. Y lo peor de todo, continuó, fue lo de tu boda. No fue solo que no asistimos. Activamente desalenté a mamá y papá de ir. Les dije que si iban, me sentiría traicionado. Era pura maldad de mi parte, y lo lamento profundamente. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. Daniel apretó mi mano bajo la mesa, dándome fuerza. No espero que me perdones de inmediato, concluyó Carlos. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor persona, un mejor hermano, y que estoy verdaderamente arrepentido por todo el daño que te he causado. El silencio que siguió a sus palabras parecía cargado de décadas de emociones no expresadas. Mi madre sollozaba silenciosamente. Mi padre mantenía la mirada fija en la mesa, claramente conmovido. Gracias por tu honestidad, respondí finalmente. El perdón no es algo instantáneo, es un proceso. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tus acciones respaldan tus palabras. Carlos asintió, aceptando mi respuesta. Parecía aliviado, como si hubiera esperado un rechazo total. La cena concluyó poco después, con promesas de repetirla pronto. Mientras nos despedíamos en la puerta, mi madre me abrazó más tiempo del habitual. Estamos muy orgullosos de ti, Lucía, me susurró. Siempre deberíamos habértelo dicho. Esa noche, mientras Daniel y yo nos preparábamos para dormir, reflexioné sobre el giro inesperado que había tomado nuestra situación familiar. ¿Crees que realmente han cambiado?, le pregunté a Daniel mientras se metía en la cama junto a mí. Creo que están intentándolo, respondió después de pensarlo. La verdadera prueba será ver si persiste cuando ya no te necesiten financieramente. Tenía razón, por supuesto. Era fácil ser amable y arrepentido cuando necesitabas algo. Lo difícil era mantener esa actitud a largo plazo, especialmente cuando ya no había una necesidad inmediata. Las semanas siguientes parecieron prometedoras. Carlos asistía regularmente a sus reuniones y terapia. Había vendido sus propiedades extras como prometió, y estaba reconstruyendo lentamente su negocio inmobiliario sobre bases más éticas. Mis padres cumplían puntualmente con los pagos mensuales acordados en nuestro contrato, y hacían esfuerzos visibles por incluirme en sus vidas de maneras significativas. Entonces, 6 meses después de nuestra intervención, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Carlos, su voz tensa y apresurada. Lucía, necesito que vengas a casa de nuestros padres. Ahora mismo. Es importante. ¿Qué sucede? ¿Están bien? Están bien físicamente, pero es mejor que vengas. Te lo explicaré cuando llegues. El tono de urgencia en su voz me alarmó. Llamé a Daniel al trabajo para avisarle y me dirigí inmediatamente a casa de mis padres. Al llegar, encontré a Carlos en la entrada, paseando nerviosamente. ¿Qué está pasando?, pregunté mientras me bajaba del auto. Es papá, respondió Carlos pasándose una mano por el pelo. Ha vuelto a jugar. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Papá? Pero él no tiene problemas con el juego. Eso creíamos, dijo Carlos, guiándome hacia el interior de la casa. Resulta que mi adicción no surgió de la nada. Papá ha estado jugando en secreto durante décadas. Mamá siempre lo encubrió, pagando sus deudas, ocultando sus pérdidas. Era un secreto familiar que nunca te contaron. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar esta nueva revelación. ¿Y ahora qué ha pasado? Perdió $15,000 anoche, respondió Carlos en voz baja. Casi todo lo que ha pagado del préstamo que les hiciste. Entramos a la sala, donde encontramos a mi madre sentada en el sofá, con el rostro demacrado por el llanto. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, dándonos la espalda. Lucía, dijo mi madre al verme intentando componerse. No deberías haber venido. Podemos manejar esto nosotros, como lo han manejado durante décadas, respondí, incapaz de ocultar mi incredulidad. Ocultándolo y permitiendo que continúe, mi padre se volvió lentamente hacia mí. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Lo siento, dijo simplemente. He decepcionado a todos. ¿Por qué ahora?, pregunté. Después de todo lo que hemos pasado, después de ver lo que le hizo a Carlos, ¿cómo pudiste volver a jugar? Mi padre se dejó caer pesadamente en un sillón. Siempre vuelvo, confesó. He intentado dejarlo docenas de veces a lo largo de los años. A veces lo logro por meses, incluso años, pero siempre recaigo. Es una enfermedad, intervino mi madre, defendiéndolo como siempre. Tu padre no puede evitarlo. ¿Y por eso lo has encubierto todos estos años?, pregunté,
sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. ¿Dejándole arruinar las finanzas familiares una y otra vez? ¿Enseñándole a Carlos el mismo comportamiento destructivo? No es tan simple, protestó mi madre. Es exactamente así de simple, exclamé. Han construido toda nuestra dinámica familiar alrededor de este secreto. El favoritismo hacia Carlos, la exclusión hacia mí, todo conectado de alguna manera con esta adicción que decidieron ocultar en lugar de enfrentar. Carlos, que había permanecido en silencio, asintió lentamente. Tiene razón, mamá. Mi terapeuta dice que las adicciones prosperan en el secreto. Cada vez que encubriste a papá, cada vez que pagaste sus deudas sin consecuencias, reforzaste el ciclo. Mi madre parecía dividida entre su instinto de proteger a mi padre y el reconocimiento de esta verdad dolorosa. ¿Qué van a hacer ahora?, pregunté finalmente. Han perdido casi todo lo que han pagado del préstamo. Estamos prácticamente de vuelta donde empezamos. No exactamente, respondió Carlos. Esta vez sabemos a qué nos enfrentamos. Y esta vez no vamos a ocultarlo ni minimizarlo. Para mi sorpresa, mi hermano tomó control de la situación con una madurez que nunca le había visto antes. Papá, dijo, sentándose frente a él, sabes lo que tienes que hacer. Lo mismo que yo tuve que hacer cuando toqué fondo. Mi padre asintió débilmente. Buscar ayuda. Admitir que tengo un problema. Y esta vez sin excusas, añadió Carlos. Sin pretender que puedes manejarlo solo. Sin permitir que mamá lo arregle por ti. Podríamos ir juntos a las reuniones, sugirió Carlos, en un gesto que me conmovió profundamente. Apoyarnos mutuamente. Mi padre extendió su mano temblorosa y tomó la de Carlos. Me gustaría eso, dijo con voz quebrada. Me di cuenta entonces de que estaba presenciando algo extraordinario. Un momento de verdadera honestidad en una familia que había vivido de apariencias y secretos durante décadas. La justicia que tanto había anhelado no venía en forma de venganza o castigo, sino de verdad y vulnerabilidad. ¿Y el préstamo?, pregunté, volviendo a cuestiones prácticas. ¿Cómo piensan cumplir con los pagos ahora? Venderemos la casa, respondió mi madre con una determinación que me sorprendió. Ya es hora. Es demasiado grande para nosotros dos, y está cargada de recuerdos dolorosos y secretos. Compraremos algo más pequeño y usaremos la diferencia para saldar nuestras deudas. Yo también seguiré ayudando, añadió Carlos. Mi negocio está empezando a recuperarse. No puedo prometer grandes cantidades, pero haré mi parte. La decisión de vender la casa familiar era significativa. Era el símbolo físico de la fachada que habían mantenido durante años, el escenario de tantos desaires y exclusiones hacia mí. Si están seguros de que eso es lo que quieren, dije. No es lo que queremos, aclaró mi madre. Es lo que necesitamos, para sanar, para empezar de nuevo. Salí de la casa de mis padres ese día con emociones encontradas. Por un lado, estaba profundamente decepcionada por la recaída de mi padre y la revelación de décadas de engaños. Por otro, sentía una esperanza cautelosa ante la nueva transparencia que parecía estar emergiendo en mi familia tóxica. Durante el mes siguiente, mis padres cumplieron su palabra. Mi padre comenzó a asistir a Jugadores Anónimos junto con Carlos, la casa se puso a la venta, y ambos me mantuvieron informada de cada paso en el proceso. No hubo más secretos, no más exclusiones. Una tarde, mientras tomaba café con mi madre en una pequeña cafetería, un nuevo ritual semanal que habíamos establecido, ella me hizo una confesión que nunca esperé escuchar. Siempre te tuve envidia, ¿sabes?, dijo, mirando su taza con expresión pensativa. ¿Envidia? ¿De mí?, pregunté genuinamente sorprendida. De tu libertad, de tu independencia, explicó. De cómo construiste tu vida sin depender de nadie, sin secretos que ocultar, mientras yo construí toda mi existencia alrededor de proteger a tu padre, de mantener las apariencias. Nunca lo vi así, admití. Siempre pensé que me considerabas la hija decepcionante, la que no merecía atención. Mi madre negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. Te alejamos porque nos recordabas lo que podríamos haber sido si hubiéramos enfrentado nuestros problemas en lugar de ocultarlos. Cada logro tuyo era un recordatorio de nuestros fracasos. Sus palabras abrieron una herida antigua, pero también comenzaron a sanarla de una manera que nunca había creído posible. Por primera vez, veía a mi madre no como la figura distante y crítica de mi infancia, sino como una mujer imperfecta atrapada en patrones destructivos que no sabía cómo romper. Nunca es tarde para cambiar, le dije, tomando su mano por encima de la mesa. Estamos aquí ahora, hablando honestamente. Es un comienzo. Ella apretó mi mano, asintiendo a través de las lágrimas. Un nuevo comienzo, repitió.
Para todos nosotros. 2 semanas después, la casa se vendió por un precio sorprendentemente bueno. Mis padres liquidaron todas sus deudas, incluyendo el préstamo que les había hecho, y aún les quedó suficiente para dar el pago inicial de un pequeño apartamento cerca de donde vivíamos Daniel y yo. El día de la mudanza, mientras ayudábamos a empacar las últimas cajas, encontré algo inesperado en el desván. Un álbum de fotos antiguo que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, me quedé sin aliento. Estaba lleno de fotografías mías, competencias escolares, graduaciones, momentos cotidianos que ni siquiera sabía que habían sido capturados. ¿Qué es esto?, le pregunté a mi madre cuando bajé con el álbum en las manos. Ella lo miró y sonrió tímidamente. Tu álbum. Siempre mantuve uno para ti, igual que para Carlos, pero nunca te lo mostré porque sentía que no tenía derecho a reclamar esos momentos de tu vida cuando te había fallado de tantas maneras. Pasamos la siguiente hora sentadas en el suelo vacío de la que había sido la sala familiar, revisando fotografías y compartiendo recuerdos. Algunas imágenes despertaban dolor, otras nostalgia, pero todas formaban parte de nuestra historia compartida. Una historia que finalmente estábamos aprendiendo a reconocer en toda su complejidad. 1 año después de aquella llamada desesperada de mis padres pidiéndome ayuda con el préstamo, nos reunimos todos para celebrar mi cumpleaños. Era la primera vez que lo hacíamos en muchos años, y elegimos un pequeño restaurante cerca del nuevo apartamento de mis padres. La transformación en nuestra dinámica familiar era evidente. Mi padre, ahora con 1 año de sobriedad en el juego, parecía más presente, más conectado con todos nosotros. Mi madre había florecido desde que dejaron atrás la gran casa y la fachada que mantenían, encontrando un nuevo propósito como voluntaria en un centro comunitario local. Carlos y su esposa Elena habían simplificado su estilo de vida, centrándose en lo que realmente importaba, su matrimonio y sus hijos. Quiero proponer un brindis, dijo Carlos, levantando su vaso de agua con limón. Ambos habíamos dejado el alcohol como parte de nuestro compromiso con la recuperación. Por Lucía, que no solo tuvo el valor de establecer límites cuando los necesitábamos, sino que también tuvo la compasión de no abandonarnos, cuando menos lo merecíamos. Por Lucía, corearon todos, levantando sus vasos. Me sentí conmovida, pero también un poco incómoda con toda la atención. Durante tanto tiempo había deseado ser vista y valorada por mi familia, y ahora que finalmente sucedía, no sabía exactamente cómo manejarlo. Gracias, dije simplemente. Pero este brindis debería ser por todos nosotros, por encontrar el valor de enfrentar la verdad, por difícil que fuera. La verdad nos ha liberado, comentó mi padre, usando una frase que había adoptado de sus reuniones de jugadores anónimos. Aunque el camino no ha sido fácil, ciertamente no lo había sido. La recuperación de mi padre había tenido sus altibajos, incluyendo una breve recaída a los 6 meses que nos había asustado a todos. Pero a diferencia del pasado, esta vez la enfrentamos juntos, con honestidad y sin minimizarla. El cambio más sorprendente, sin embargo, había sido en mi relación con Carlos. De ser casi extraños unidos solo por obligación familiar, habíamos desarrollado una genuina amistad. Nuestras experiencias compartidas de ayudar a nuestros padres a reconstruir sus vidas nos habían acercado de una manera que nunca creí posible. «Tengo algo para ti», dijo Carlos después de la cena, entregándome un pequeño paquete envuelto en papel plateado. No es gran cosa, pero significa mucho para mí. Al abrirlo, encontré una llave antigua atada a una cinta. La miré confundida. «Es la llave de la casa de la abuela», explicó Carlos. «La casa en la playa que nos dejó en su herencia y que vendí cuando estaba en lo peor de mi adicción». Recordaba vagamente aquella pequeña casa. Nuestra abuela nos llevaba allí durante los veranos cuando éramos niños. Eran algunos de mis recuerdos más felices de la infancia. «No entiendo», dije sosteniendo la llave. «¿La has recuperado?» Carlos negó con la cabeza. «No exactamente. La rastreé y descubrí que los actuales propietarios están pensando en venderla. He estado ahorrando durante el último año, pero aún estoy lejos de poder comprarla de nuevo». «¿Y esta llave?» «Es simbólica», explicó. «Un recordatorio de lo que perdí por mis malas decisiones, pero también una promesa. Algún día recuperaré esa casa para nuestra familia. Y cuando lo haga, quiero que sea un lugar que compartamos igualmente, tú y yo. Un nuevo comienzo, sin favoritismo, sin secretos». El gesto me conmovió profundamente.
No era solo una promesa de recuperar una propiedad física, sino un compromiso de reconstruir lo que se había roto entre nosotros. Gracias, dije, abrazándolo con sinceridad. Significa mucho para mí. Mientras la velada llegaba a su fin, Daniel, que había permanecido relativamente callado durante la cena, finalmente habló. «También tenemos un anuncio que hacer», dijo, tomando mi mano. «No planeábamos decirlo hoy, pero parece el momento perfecto». Asentí, dándole permiso para continuar. «Lucía y yo estamos esperando un bebé», anunció con una sonrisa radiante. «Será el primer nieto para ustedes, Lucía y Roberto». La expresión de sorpresa y alegría en el rostro de mis padres fue genuina e inmediata. Mi madre se llevó las manos a la boca, lágrimas brotando instantáneamente. Mi padre parecía aturdido de la mejor manera posible. «¿Un nieto?», repitió mi madre levantándose para abrazarnos. «¿Cuándo? ¿Cómo?» «En 6 meses», respondí, riendo ante su entusiasmo. «Y creo que el cómo es bastante estándar, mamá». Todos rieron, aliviando la emoción del momento. Carlos fue el siguiente en abrazarme, susurrándome al oído. «Serás una madre increíble, Lucía. Mucho mejor que yo como padre. Ambos estamos aprendiendo», le respondí, «día a día». Lo que siguió fue una animada discusión sobre nombres, preparativos, consejos no solicitados de todos lados. Era caótico, ruidoso y perfectamente normal. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente parte de esta familia, no como la extraña que siempre había sido, sino como un miembro valioso e igual. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, mi padre me abrazó más tiempo del habitual. «Estoy tan orgulloso de ti, Lucía», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Siempre debí decírtelo, todos los días de tu vida. Pero te lo diré cada día a partir de ahora. Y también se lo dirás a tu nieto o nieta», añadí, conmovida por su vulnerabilidad. «A cada oportunidad», prometió, sin favoritismo, sin condiciones, solo amor. De regreso a casa, Daniel y yo reflexionamos sobre el notable viaje que habíamos recorrido en el último año. ¿Alguna vez imaginaste que un préstamo no pagado y una boda a la que no asistieron resultaría en todo esto?, preguntó, colocando una mano protectora sobre mi vientre ligeramente abultado. «Nunca», admití. «Pensé que establecer límites significaría perderlos para siempre. En cambio, nos permitió construir algo nuevo, algo más honesto». «La justicia toma formas inesperadas», observó Daniel. Tenía razón. La justicia que había buscado no era venganza, ni siquiera la devolución del dinero prestado. Era ser vista, valorada, incluida. Era romper los patrones tóxicos que habían definido nuestra familia durante generaciones. Y en cierto modo, la justicia había llegado para todos nosotros. Mis padres, libres de los secretos que los habían encadenado durante décadas. Carlos, reconstruyendo su vida sobre bases más auténticas. Y yo, finalmente encontrando mi lugar en una familia que ahora me veía claramente. Esa noche, mientras me acostaba junto a Daniel, coloqué la llave que Carlos me había dado en mi mesita de noche. Era un símbolo perfecto, una reliquia del pasado que ahora representaba una promesa para el futuro. No sabía si algún día volveríamos a poseer aquella casa en la playa, pero había recuperado algo mucho más valioso. Una familia real, imperfecta pero honesta, unida no por obligación o apariencias, sino por un amor que había sobrevivido a las pruebas más difíciles. «Creo que finalmente encontramos nuestro camino de regreso», murmuré, mitad para Daniel, mitad para mí misma. «¿De regreso a dónde?», preguntó él somnoliento. «De regreso los unos a los otros», respondí, dándome cuenta de que era verdad. Después de años de distancia y dolor, habíamos encontrado el camino de regreso a lo que una familia debería ser. Y mientras me quedaba dormida, una mano protectoramente sobre mi vientre donde crecía nueva vida, sentí una paz que nunca había conocido antes. La paz de saber que aunque el camino había sido largo y doloroso, había valido cada paso. 3 años han pasado, desde aquel cumpleaños que marcó un antes y un después en nuestra historia familiar. Mi hija Emma acaba de cumplir 2 años, un torbellino de energía y curiosidad que ha traído una alegría indescriptible a nuestras vidas. La observo ahora mientras juega en la arena, su risa mezclándose con el sonido de las olas. Estamos en la pequeña casa de la playa que pertenecía a mi abuela, la misma cuya llave simbólica me entregó Carlos hace 3 años. Contra todo pronóstico, mi hermano cumplió su promesa.
Trabajó incansablemente, ahorró cada centavo que pudo, y finalmente, hace 6 meses, logró recomprar la propiedad. Es para todos nosotros, insistió cuando nos entregó las llaves reales. Un nuevo comienzo, un legado diferente para Emma y para los hijos que vengan. La casa es sencilla pero acogedora, ubicada a pocos metros de una playa tranquila. No tiene lujos ni pretensiones, pero está llena de luz, risas y conversaciones honestas. En cierto modo, representa perfectamente la nueva dinámica de nuestra familia, auténtica, imperfecta, pero fundamentalmente sólida. Mi padre se acerca ahora a Emma, arrodillándose con cierta dificultad para ayudarla a construir un castillo de arena. A sus 65 años, lleva 2 años y medio sin jugar, el periodo más largo de sobriedad en toda su vida adulta. Todavía asiste religiosamente a sus reuniones, ahora como mentor de otros que luchan con la misma adicción. La relación con mi hija lo ha transformado. Con ella es paciente, presente, completamente entregado de una manera que nunca lo fue conmigo o con Carlos cuando éramos pequeños. Al principio, esto me generaba sentimientos contradictorios. Una parte de mí se alegraba por Emma, que tenía el abuelo que yo siempre deseé. Otra parte se preguntaba por qué yo no había merecido ese mismo amor y atención. Pero con el tiempo, aprendí a ver su dedicación a Emma no como un contraste doloroso con mi infancia, sino como una segunda oportunidad para todos. Para él de ser el padre y abuelo que siempre quiso ser, para mí de sanar a través de ver ese amor intergeneracional y para Emma de tener una familia completa y presente. Mi madre aparece en la terraza, llevando una bandeja con limonada fresca. También ella ha florecido en estos años, encontrando su propia voz después de décadas de vivir a la sombra de los secretos de mi padre. Comenzó a pintar, un pasatiempo que había abandonado en su juventud, y sorprendentemente, tiene talento. Sus acuarelas de paisajes marinos adornan ahora las paredes de la casa de playa. ¿En qué piensas?, me pregunta, sentándose a mi lado mientras observamos a Emma y mi padre en la arena. En cómo han cambiado las cosas, respondo honestamente. En cómo algo que parecía una tragedia se convirtió en el catalizador para algo hermoso. Ella asiente, comprendiendo exactamente a qué me refiero. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar, dice, una sabiduría en su voz que ha ganado a través de duras lecciones. Aunque el camino sea doloroso. Carlos y Elena llegan caminando por la playa con sus hijos, Mateo y Sofía, que corren inmediatamente hacia Emma. Los 3 primos han desarrollado un vínculo especial, a pesar de la diferencia de edad. Verlos jugar juntos, sin jerarquías ni favoritismo, es quizás la señal más clara de que realmente hemos roto el ciclo tóxico que definió nuestra familia durante tanto tiempo. Mi hermano se sienta en la arena junto a mi padre, ayudando a los niños con su cada vez más elaborado castillo. Hay una comodidad entre ellos ahora, una relación reconstruida sobre bases más honestas. Las reuniones de jugadores anónimos a las que asistieron juntos crearon un vínculo único, forjado en la vulnerabilidad compartida y el compromiso mutuo con la recuperación. Daniel emerge de la casa con bolsas de compras. Ha ido al pueblo cercano por provisiones para la barbacoa de esta noche. Me guiña un ojo mientras pasa, un pequeño gesto privado que sigue haciendo que mi corazón se acelere después de todos estos años. Su apoyo inquebrantable ha sido mi roca a través de todo este proceso de sanación familiar. Esta noche celebraremos el cumpleaños de mi madre con una sencilla cena en la terraza, mirando el atardecer sobre el océano. No habrá regalos ostentosos ni pretensiones, solo buena comida, conversación honesta y la calidez de estar juntos. Es un contraste notable con las elaboradas celebraciones de antaño, diseñadas más para impresionar que para conectar genuinamente. A veces, en momentos como este, recuerdo aquella llamada desesperada de mis padres hace 3 años. Los pagos del préstamo no se han realizado, habían dicho, esperando que yo los rescatara financieramente sin hacer preguntas. Mi respuesta entonces, no me contacten por asuntos triviales, había sido un punto de inflexión, el momento en que finalmente me negué a seguir siendo invisible e insignificante en mi propia familia. Nunca imaginé que establecer ese límite no solo me daría el respeto que merecía, sino que también iniciaría un proceso de sanación para todos nosotros. La justicia que buscaba no vino en forma de venganza o retribución, sino como verdad, responsabilidad y, finalmente, reconciliación. Emma corre hacia mí ahora, sus pequeños pies dejando huellas en la arena, su rostro iluminado por una sonrisa que podría derretir el hielo más duro. «Mamá, mira, hicimos un castillo enorme». La levanto en brazos, besando sus mejillas saladas por el aire marino. «Es hermoso, mi amor, el castillo más bonito que he visto».
Mientras la sostengo, mi mirada se encuentra con la de mi padre. En sus ojos veo un reconocimiento, un entendimiento silencioso entre nosotros. Ambos sabemos que lo que estamos construyendo ahora, esta familia renovada, esta relación sanada, es mucho más valioso y duradero que cualquier castillo de arena. Gracias, articula silenciosamente, y yo asiento en respuesta. No hay necesidad de más palabras. El camino ha sido largo y a veces doloroso, pero finalmente hemos llegado a un lugar de comprensión mutua y respeto. La familia tóxica que una vez fue definida por secretos, favoritismo y dolor, ha sido transformada por la honestidad, la responsabilidad y el amor incondicional. Mientras el sol comienza a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, me siento profundamente agradecida, no solo por la paz que hemos encontrado como familia, sino por el viaje mismo, con todas sus dificultades y revelaciones. Porque a veces, las heridas más profundas son las que, una vez sanadas, nos hacen más fuertes y sabios. Emma se revuelve en mis brazos, ansiosa por volver a jugar con sus primos. La dejo ir, observando cómo corre de vuelta al castillo de arena, a la nueva herencia que estamos construyendo juntos, grano a grano, día a día. Y en ese momento, rodeada por las personas que amo, entiendo que hemos alcanzado la venganza más dulce de todas. La libertad de los patrones tóxicos que nos mantuvieron cautivos durante tanto tiempo, y la capacidad de crear algo nuevo y hermoso de las cenizas del pasado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.